Garcilaso de la Vega, profesor invitado del curso de implantología postintegrada en investigación en implantología de la segunda especialidad, profesional de periodoncia de la Universidad Nacional de San Marcos, profesor de la Escuela de Perfeccionamiento Profesional del Colegio Odontológico del Perú, profesor invitado de la especialidad de periodoncia de la Universidad Nacional de Trujillo, profesor responsable del diplomado de implantología oral de la Universidad Nacional de Trujillo y profesor de especialidades en implantología y prótesis dental del Centro Universitario del Norte Paulista, Río Preto. Y también con el profesor, el doctor Jorge Noriega Castañeda, que es coordinador de especialidades de periodoncia e implantes en la UPC, Iki Flow, maestría en periodoncia e implantes en la Universidad UNESP de Brasil, maestría en estomatología de la Universidad Particular Cayetano Heredia y especialista en periodoncia e implantes de la Universidad San Martín de Porres. Le damos la bienvenida a los doctores. Aquí algo de la computadora, ¿no? Como te comenté, creo que, bueno, primero agradeciéndote la invitación y estar compartiendo la mesa y con Jorge, que conocemos hace muchos años, nos encontramos en el consultorio, no sé si 20, cuando yo era más joven y él mucho más. Y bueno, es un nuevo valor porque cuando yo comencé en los implantes, todos los que estaban comenzaron conmigo más o menos, salvo el doctor Carlos O'Connor,
¿no? Entonces quería hacer referencia a él, ¿no? El doctor Carlos Ocono comenzó en la implantología no integrada, que es la que conocemos ahora, sino en la implantología de los implantes superiósicos, los implantes de lámina, ¿no? Que se entrenó con el doctor Leonard Lincoln en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, a mi modo de verlo, considero el pionero en implantología porque comenzó desde el año 1974 en esta especialidad. Nos creó la Sociedad Peruana de Implantología Estomatológica, y ahora el nombre lo tiene un doctor como una empresa privada. Desapareció esa sociedad. Pienso que de algún modo le deberían hacer un homenaje porque fue por muchos años abanderado en muchos congresos, como digo, con una implantología diferente a la que nosotros conocemos hoy, pero era parte de la evolución, ¿no? Y hace un congreso también aquí en Perú en 1980, donde trajo a uno de los más evidentes doctores durante mucho tiempo, el doctor Carnish, ¿no? Estuvo en Perú, él muy joven, ¿no? Y también vino con él otro doctor que se llama Ken Judy, ¿no? El doctor Carlos O'Connor prestó su caso clínico para que una doctora, la hija del doctor Mariano Flores, hiciera su tesis de pregrado ahí en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Luego continúa, ¿no?, la evolución en el transcurso de la implantología. En el año 91 casi todos comenzamos, unos eran mayores y otros menores, pero comenzó Efraín Sueldo, Jorge Díaz, Juan Palacios y yo en ese mismo tiempo, ¿no? Solo que ellos ya tenían varios años en el camino de teoría y de la odontología. Se hizo luego por primera vez un evento en vivo de cirugía en un hotel, donde operó el doctor Palacios, el doctor Carlos Ocono, el doctor Suelo y yo, ¿no? Con la compañía Forsalex, que es una de las más antiguas también, con Renato Monollo, ¿no? Luego siguen dos colegas y amigos, Miguel Ángel Cos, ¿no?, y el doctor Jorge Noría, escrito. Entonces, para no olvidar. Y luego tenemos, como experiencia, estuve yo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con la primera cátedra de implantología a nivel de pregrado. Una experiencia bastante interesante porque pudimos operar pacientes. Se operaban casi 2 pacientes por grupo de práctica, y muchos de estos chicos ahora son especialistas en implantes, quién sabe, porque tuvieron la oportunidad de ver algo diferente. Me acuerdo que cuando comenzamos en la universidad había oposición completa que no deberían enseñar implantes porque para qué, era un mercado, y que no había, teníamos mucha pelea con los profesores de ortodoncia porque estábamos quitando horas de esa área, ¿no? Y bueno, también se hicieron unos diplomados en la misma universidad, en la escuela de posgrado. Luego ya se inician las especialidades, ¿no?, de periodoncia de implantes en la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Científica del Sur, la UPC, ¿no?, y la maestría de periodoncia en la San Martín de Porres, que tuvo como responsable primero al doctor Juan Palacios Alicama y después al doctor Miguel Ángel Cos. Y en las especialidades o los programas universitarios ahora está el doctor Emil Salinas, el doctor Mendoza y el doctor María, ¿no?, que está en la UPC. Y también vale la pena mencionar que la implantología no era una especialidad hasta que se creó finalmente en el año 2020, en agosto, ¿no?, en la gestión del decano David Vera, y se creó la especialidad de implantología oral integral. Que bueno, creo que se debió quedar en implantología oral, no sé por qué es integral. Bueno, era mejor que nada, ¿no?, porque había un grupo de especialistas que que no tenían cómo registrar su RNE. Otro tema interesante es que muchas empresas han llegado al Perú a lo largo de años. No sé, creo que tengo 14 o 20 kits quirúrgicos de empresas que no sé si sirven para perforar las paredes y poner los implantes para poner cuadros. ¿Por qué? Porque las compañías son compañías que llegan de un grupo de amigos que se hace en una sociedad, compran los implantes, venden, y lamentablemente
los productos tienen muchos problemas en la parte aduanera aquí y eran muy caros, y entonces las empresas desaparecían y uno quedaba desabastecido, y los pacientes también. Finalmente, creo que fue una buena noticia que llegó Straumann como una subsidiaria, o sea, la misma empresa que distribuye los implantes Neodent y Straumann, y que van a permitir y garantizar que al ser una subsidiaria sea muy difícil que ellos se retiren del mercado, ¿no? Y esto garantiza que hay un trabajo a largo plazo porque tenemos una continuidad en los materiales. Luego también habría que comentar que ellos tienen una alianza con ITI, ¿no? Que es la parte educativa, ¿no? Que maneja la empresa, si bien son instituciones separadas pero hermanas, ¿no? Y tienen una plataforma digital, congresos y study clubs que permite que muchos de los nuevos colegas se incorporen a esos study clubs y a estas plataformas digitales y puedan entrar al campo de implantología oral, ¿no? De esta manera, pienso yo que he tratado de resumir más o menos la historia de la implantología del Perú como desde mi punto de vista. Tengo un poquito más de años que Jorge. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hacer un recordar en paralelo de cómo va la implantología y cómo yo caigo en la implantología en estos últimos, hace muchos años que ya inicié. Recordemos que en el 82 tenemos la conferencia de Toronto para presentar los resultados, se acepta la implantología a nivel mundial y de ahí comienza la carrera que sigue hasta el día de hoy. Entonces, del 82 a inicios de los 90 son 10 años donde el mundo estaba centrado en un implante de hexágono externo. ¿Okay? En el Perú, como bien lo mencionó el doctor Clifford, ya teníamos personas que estaban comenzando a trabajar con implantología pre-implantes integrados, implantes en lámina y mayoritariamente con implantes hexágono externo. Esto ocurre en los 90, ¿no? Yo inicié en implantología a finales de los 90, inicio del 2000, y nosotros teníamos una implantología en el Perú. Primero eran muy pocos los que trabajaban con implantes, ¿no? Al tener un mercado muy pequeño, había un gran desabastecimiento, no había mucho para escoger, las pocas marcas que venían o eran muy informales o tenían muy pocos productos. Entonces nosotros vivimos una época de la implantología reactiva, ¿no? Entonces hay que hacer lo que podamos hacer con lo que tenemos. ¿Cuántos pilares teníamos? Teníamos 3 pilares, ¿no? Un par de angulados, un par de rectos, todos para hacer cuestiones cementables y no había más. ¿Cuántos largos de implante teníamos? También teníamos pocos, eran realmente muy largos. Los implantes en promedio eran de 13 milímetros, era lo que se usaba. 11.5 milímetros, estamos en el límite y el implante corto era de 10, ¿no? No había mucha variedad de materiales, tampoco había muchos pacientes. Porque ¿qué ocurre? La implantología, cuando la practicaban pocas personas, tampoco estaba muy difundida, era muy cara y teníamos una serie de obstáculos que hacían que la implantología no se pudiera desarrollar como se ha venido desarrollando en los últimos años. En el Perú hemos tenido una transformación gigante. Recordemos que el año 94, con el lanzamiento de Internet, las cosas comienzan a cambiar. Y a mediados del año 2010 ya tenemos una transmisión de información muy grande. Entonces, todo este desarrollo, recordemos, 90s, inicio del 2000, nosotros no teníamos acceso a muchas cosas que actualmente se consideran como normales. Entonces, básicamente, la implantología en el Perú ha ido cambiando mucho, siendo desde unos inicios bastante pequeños, ¿no? Con muchas limitaciones, y hemos ido llegando a lo que actualmente todos tenemos, que es mucha información, mayor disponibilidad de productos
y los pacientes aceptan ampliamente la implantología y vienen solicitando, ¿no? Yo creo que, Ricardo, básicamente mi experiencia a través de los últimos 20 y pocos años ejerciendo exclusivamente implantología, la puedo resumir en eso, ¿no? Hemos ido mejorando muchísimo, se ha ido expandiendo y definitivamente ahora es muy agradable tener un gran amplio grupo de colegas que ejerzan implantología junto con nosotros. Bien, me gustaría hacer un comentario sobre esto, y es que creo que debemos rendir homenaje a los pioneros de la implantología en Perú. Acá los doctores han mencionado al doctor Carlos Socorro Molestán, el primero que empezó a instalar implantes en el Perú, implantes primero superiores, también al doctor Carlos del Águila Silva, después al doctor Juan Palacio, Efraín Suelo, ¿no? Sin duda los colegas que nos han precedido y que creo que no hay que olvidar, ¿no? Hemos hecho un derrotero de lo que de repente es un tema que no se habla, pero no puede quedar en el olvido a esos colegas. Bien, vamos a pasar ahora al segundo bloque, que es el paradigma actual de la implantología. Flujo digital, inteligencia artificial, yo creo que implantes inmediatos, ¿no? Tejido blando, ¿no? Que ahora está en boga de la tendencia, ¿no? Primero damos una palabra sobre este bloque de paradigma actual de la implantología al doctor Filipe. Muchas gracias. Bueno, dos temas muy actuales son el flujo digital y la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que porque tengamos una manera diferente, no analógica de hacer las cosas, no podamos tener el conocimiento. Sin el conocimiento, sin el entrenamiento adecuado, no va a funcionar ningún flujo digital. ¿Sí? Es el conocimiento del odontólogo que con estas nuevas herramientas va a permitir hacer más fácil llegar a un diagnóstico, realizar una planificación, llegar a un plan de tratamiento y ejecutarlo. Pero eso no significa que nos vamos a entrar en la computadora y no vamos a saber nada. La primera vez que hice una cirugía guiada la hice en el año 2008. La cirugía guiada, que es parte del flujo digital, fue creada hace muchísimos años. El problema era que uno tenía que enviar esa información fuera y ellos mandaban el producto que uno había diseñado, y entonces muchas veces se quedaba en la aduana y no podía uno realizar el tratamiento y tenía problemas con los pacientes porque en la aduana no sabían ni qué cosa era. Pero primero, para decirles que la odontología digital tiene ya muchísimos años, así como la carga inmediata que se asoció con esta odontología digital. Básicamente, ya sea que tengamos un flujo analógico o un flujo digital, lo más importante es tener la posición tridimensional del implante. Pero esa posición tridimensional del implante tiene que estar relacionada a la posición de los dientes que quiere el paciente, y que es obviamente lo que al paciente le interesa, pero esa posición 3D tiene que estar relacionada a los dientes, al hueso y algo que por mucho tiempo nos habíamos olvidado, que eran los tejidos blandos. Si observamos solamente el hueso, observamos solamente los dientes que van a hacer la rehabilitación y no tenemos en cuenta los tejidos blandos, vamos a tener un problema muy grande a largo plazo. Estaba buscando cuántos artículos habían de
de inteligencia artificial, encontré 233 artículos y en los últimos años, y en el último año 74. Y en cuanto a la ontología digital, creo que son más de 4.000 artículos y son más o menos 800 el último año. Entonces hay una tendencia muy grande a la investigación en estas áreas. En cuanto al flujo digital, está también muy relacionado a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un proceso por el cual se quiere que la máquina, ¿no?, pueda ejecutar labores o tareas sin la intervención del ser humano. Y para eso necesita estar alimentada de muchos datos, de lo que se llama Big Data, y esa Big Data es como un entrenamiento a ese equipo para que una y cada vez más mejore en su software y en su tecnología para poder nosotros realizar su aplicación, ¿no?, de una manera mucho más fácil. Siguiendo con respecto al flujo digital, quería, como digo, hacer un énfasis en que muchas veces nosotros solamente miramos el hueso y ningún implante se va a mantener en el tiempo si es que no tenemos una cantidad de tejido blando necesaria, ¿no? Y de esa manera, tanto en ancho como en altura, vamos a poder tener encima, como una encía queratinizada, vamos a tener una longevidad de esos implantes. Entonces, la odontología digital nos permite, quién sabe, hacer una mejor proyección de dónde va a estar nuestro implante, a qué altura del cenit del diente va a estar, para colocarlo siempre a 3 a 4 milímetros del cenit, pero no un cenit si es que ha habido una gran retorsión, porque si ha habido una gran retorsión hay que recuperar el hueso. Entonces, en este flujo digital básicamente comienza con la adquisición de datos. La adquisición de datos se da de varias maneras: con una tomografía, son los archivos DICOM, sigue los escaneos intraorales con el escáner intraoral, o podríamos tomar un modelo como tomábamos las impresiones comúnmente y con un escáner de mesa hacer el escaneo para unos archivos que se llaman STL. También se incorpora a esta procura de datos el escaneo de la cara, también a tomar el registro del arco facial con arco facial digital, y también un articulador digital que va a permitir ya no hacer las rehabilitaciones en 3D sino en 4D. Entonces, luego que hemos obtenido todos los datos, ¿no?, toda la información del paciente, los modelos del paciente, ya